Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Tu Cultura. En este día nos va a compartir Iván con el mensaje Lánzate. Esperemos que lo disfrutes mucho y que Dios hable a tu corazón. Muchas gracias. Para empezar en este mensaje vamos a ver primero dos principios. Entonces estos dos principios van a servir para que nosotros podamos entrar en contexto con la finalidad del mensaje y lo que se quiere transmitir, lo que se quiere comunicar. Uno es la unión o la unidad y otro es la autoridad. Entonces, por medio de pasajes de la Biblia vamos a estar viendo cada uno de estos principios para que fundamenten el mensaje que se está compartiendo el día de hoy, que es lanzarnos. Lo que va a permitir que nos lancemos va a ser esos dos principios. Vamos a comenzar con el principio de autoridad en Efesios 6. Efesios 6 dice en el 1: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Como tal, en este pasaje bíblico no viene explícitamente la palabra autoridad, pero si nos ponemos a ver los roles y la interacción que existe entre estos roles que se mencionan en este pasaje, se puede aprender sobre autoridad. Un rol tiene a una persona bajo su cuidado y a esa persona, como figura de autoridad, se le demanda que no los provoquen a ira. Entonces ahí hay una responsabilidad que tiene la figura que está por encima y el rol que está por abajo, lo que tiene como responsabilidad o lo que se le pide es que honren a sus padres, porque eso es algo justo. Entonces, por medio de esta interacción que vemos entre un padre y una hija, o una madre y un hijo, sea cual sea la configuración, existe ese principio de autoridad. Quise usar este versículo porque es muy sencillo de ver, es un ejemplo muy fácil también, porque todos aquí en la tierra tienen un padre y todos aquí en la tierra conocen ese tipo de relación. Entonces, ese es el primer principio que quiero que tengamos presente. Y el segundo principio es el de unidad. Ese lo vamos a ver en Juan 17. Entonces vamos a Juan 17 y vamos a leer a partir del 6, del versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Aquí, para entrar en contexto, ¿qué es lo que está sucediendo? Jesús está hablando con Dios. Entonces, está pidiéndole y rogando por la vida de las personas que creyeron al tener relación con este Jesús aquí en la tierra. Entonces, ese es el contexto de lo que ahorita estamos leyendo. Y lo importante de este pasaje está en el 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Lo importante del 11 es para que sean uno así como nosotros. Lo que Jesús vino a hacer aquí en la tierra fue darnos acceso con el Padre y mostrarnos el tipo de relación que tenía Jesús con Dios. Entonces, al decir esta petición en la que le está pidiendo a Dios, guárdalos, hay un para qué. Hay una razón por la cual Jesús está pidiéndole a Dios que guarde nuestra vida, que nos protege, que nos cuide, que tenga buen cuidado de nuestra vida. Y la razón es para que, así como la relación que tenía Jesús con el Padre, en el que eran uno solo,
nosotros también la tuviéramos con Dios y nosotros la tuviéramos con Jesús. Entonces Cristo viene aquí a la tierra y es el que permite que todo esto suceda. Y aquí está el principio de unidad en el que les estaba diciendo al principio y en el que te estaba diciendo al principio, en el que el diseño que Dios quiere dentro de la iglesia es un diseño de unidad, en el que todo el cuerpo es uno solo y somos uno solo en Dios, nosotros en Él y Él en nosotros, donde todo lo que es Dios, nosotros podemos serlo y todo lo que somos nosotros es lo que es Dios, porque decidimos creer y nos volvemos uno y nuestro espíritu se vuelve uno con Él. Entonces es el principio del cual estaba hablando. Si seguimos leyendo en ese pasaje, dice en el 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Ahí está, lo que permitió Dios que hiciera Jesús, también lo permite en nosotros, porque hay ese principio de unidad. En el 20 dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Aquí ya involucra no solamente los que creyeron en el tiempo de Jesús, sino que conforme pasa el tiempo se van sumando más a esa unidad y empiezan a creer por el testimonio de los que creyeron inicialmente. Y sigue presente ese concepto de unidad. Entonces, ya que vimos estos dos principios, unidad y autoridad, ahora vamos a el propósito o el mensaje en sí de lo que se preparó el día de hoy. Nos podemos encontrar en dos condiciones cuando en nuestra vida, ¿no? Es el mensaje de lo que ahorita se va a hablar y puede ser que te encuentres en la condición A o en la condición B. No estoy hablando de lo de autoridad y lo de unidad. Estoy hablando ahorita ya de la condición en la que nos podemos encontrar, y lo de autoridad y unidad nos va a ayudar a entender a cómo proceder o cómo atender cualquiera de las dos situaciones en la que nos encontramos. Y estas condiciones es la primera, en que podría ser que lo que Dios puso como llamado en tu vida te esté limitando. Y te sientas atemorizado, te sientas que no estás siendo validado, sientas temores, sientas incertidumbre y digas, ¿sabes qué? No me lanzo, como es el título del mensaje, lánzate. No me lanzo porque tengo este temor, no me lanzo porque tengo esta incertidumbre, no me lanzo porque pues no lo acepta mucho la gente que me rodea, ¿no? Pero sé y hay un fuego ahí dentro de mí que me está diciendo, tengo que hacerlo y sé que nací para esto y sé que Dios me ha llamado a hacer esto. Esa es la condición 1. La condición 2 es que alguien que ya se lanzó, tú lo estás viendo y empiezas a querer validar o justificar quién le dio autorización para que lo hiciera. Por ejemplo, Pedrito vende papas en la esquina y cada vez que hace una venta a uno de sus clientes, Pedrito le comparte de Cristo a ese cliente. Y llega Juanito es el de la condición B, llega Juanito y dice, ¿quién te dio permiso para andarle compartiendo a Dios? Por medio de tu negocio. De Dios. ¿Por qué estoy mencionando estas dos condiciones? Porque Jesús le tocó vivir esto cuando estuvo aquí en la tierra. Se le llegó a presentar que los escribas, los fariseos, gente que estaba como en posición y encargado de compartir la palabra de Dios y ser un intermediario entre el pueblo y Dios, le preguntaba a Jesús, ¿con qué autoridad lo estás haciendo? El principio primero que vimos. O que le llegara a preguntar a Jesús, ¿a poco eres uno en Dios? Porque Jesús es lo que decía. O quién fue el que te envió, o quién te dio permiso para andar haciendo lo que estás haciendo.
Por eso se mencionaron los dos principios al comienzo de la enseñanza. Y vamos a verlo en Juan 5, donde Jesús sana a un paralítico. Pero vamos a ver lo que no cuadró tanto en los judíos. En el 10 dice: entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado. Ya había sido sanado el paralítico, y dice: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Esto es lo que le están diciendo los judíos al que había sido sanado. Y el paralítico les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Aquí el meollo es que ellos tenían la costumbre de que tenían reservado un día que se llamaba el día de reposo para que no hiciera nadie nada, aunque fuera algo bueno. Estaba destinado para no hacer nada y para descansar, más que estar con Dios. Entonces, era el día de reposo. ¿Y qué hace Jesús? Sana al paralítico en el día de reposo y no les cuadró. Entonces los judíos empiezan a cuestionar: ¿quién te dio permiso para hacer eso, no? Y dicen, o sea, eso no va con nuestras leyes, eso no va con lo que nosotros creemos correcto. Y aquí se ve muy claramente lo que estaba diciendo de las condiciones. Puede ser que a lo mejor Dios te llamó a hacer algo que no pueda parecer cuerdo delante de los ojos de los humanos o de la gente que te rodea. O podría ser que te encuentras como uno de estos judíos emitiendo juicio hacia algo que Dios envió a hacer a alguien. Las dos condiciones que mencionaba. Y la verdad es que Dios envía. Y Dios es quien te valida para poder hacer lo que te haya llamado a hacer. Y es parte de la libertad a la cual nos llamó. Lo que Jesús le responde ante esto es a los judíos: si mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entonces era muy claro para Jesús, o sea, esa es la manera que ve mi Padre, nada me va a detener para actuar conforme a mi Padre. ¿Y cuál es el mensaje de hoy? Que podamos lanzarnos a lo que Dios tiene preparado para nosotros. Que podamos lanzarnos a cualquier cosa que se ha ido gestando en nuestro corazón, en nuestra mente, que sea hecha viva y que se ponga en acción sin temor alguno. Sabiendo que si a lo mejor no era justo como Dios lo quería, Él va a ir encaminando y tienes un Padre que te protege, así como les pide Jesús que ahora nos proteja a nosotros, que nos guarde. Tenemos esa seguridad de hacerlo. Y prácticamente ese es el mensaje, que podamos tener fe para lanzarnos. En el 19 de este mismo pasaje dice: la autoridad del Hijo. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Esa es nuestra seguridad. La seguridad de saber que en el momento que nosotros creemos, tenemos acceso a todo lo que es Dios y tenemos la libertad de poder lanzarnos y empezar a hacer todo lo que estamos creyendo que somos al haber dicho: creo en ti, Jesús, y todo lo que dices de mí y todo lo que soy capaz de hacer. Qué fácil se oye la palabra lánzate, pero por ejemplo, cuando tú estás instruyendo a un niño o vas a jugar con él o le vas a enseñar un juego que para él es nuevo, el papá está aquí
esperando, por ejemplo, cuando empiezan a brincar los niños y le dices, me surgió la figura como esto, ¿no? Lánzate, yo te cacho, lánzate, yo te cacho. Y el niño primero dice, lo piensa. Mejor lo pienso, y bueno, total, se anima, y cuando ve que el papá o la mamá lo cachan, entonces quiere hacerlo de nuevo, y quiere hacerlo de nuevo, y experimentar ese gozo de lanzarse. Me surgió esta figura porque así es Dios con nosotros. Él nos dio la autoridad desde el momento en que dijo, yo me voy, pero no los voy a dejar solos. Y así las cosas que ustedes vieron que yo hice, mayores cosas harían. Él pone en nuestro corazón el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, todo lo que hay en nuestro potencial para realizar está avalado por Dios. Y nos dice, lánzate, no tengas temor, yo te voy a cachar. Independientemente de que te lances un poco a la izquierda, un poco a la derecha, que pueden ser errores de cálculo, claro. Él va a buscar la manera para cacharte y ponerte y que disfrutes. Claro. ¿Sí? Obviamente hay instrucciones antes del lanzamiento, ¿no? Claro, sí. Y esas instrucciones de lanzamiento es la autoridad. Cuando nosotros estamos sujetos a autoridad de Él nos va a mostrar el camino. Sí. Ahorita que hablabas de unidad, esa unidad va creciendo de tal manera en que sabes perfectamente lo que le agrada al Padre, que verdaderamente está en tu corazón hacer para lo que fuiste llamado, independientemente que sea trabajo, estudio, el realizar algo, el inventar cosas, ese temor de empezar a crear y de empezar a desarrollar el potencial que está dentro de ti, siempre se va a ver limitado por el temor a la gente que hablamos hace 8 días y donde Dios te dice, sé libre, me tienes que agradar a mí. Así es. Entonces, qué precioso el saber que Dios está afirmando a través de estos mensajes que Él está ahí, que la autoridad la tenemos de Él, que unidos a Él estamos respaldados, y en esa unidad el potencial de Dios en nosotros nos hace realizar lo imposible. Si tenemos esa fe, si creemos en esta verdad, al que cree todo le es posible. Y se vuelve sencillo lanzarse. Y además o sea, te vas a lanzar y sabes que vas a caer en blandito. Y qué bueno que estás haciendo todo esto, porque es justamente donde entran los dos principios que mencionamos al comienzo. La autoridad que te respalda y te apoya, y es como tu carta de presentación. Claro. Diciendo, es mi Padre, es Dios, decidí creer en Él, y por eso es que puedo lanzarme y hacer todo esto. Así es. Y el otro elemento, la unidad, en el que creí, y ahora todo lo que es mi Padre también yo lo soy. Entonces tengo toda la capacidad para poder lanzarme. Eso es lo que tenía los dos puntos al principio de relevancia en el mensaje. Claro. Porque son los dos ingredientes que se necesitan. Así es. Y bueno, ese lanzarse en la vida práctica es un continuo reto. Sí. Un continuo reto porque el Espíritu Santo, precisamente, una de sus funciones es exhortarnos. Así es. Guiarnos, aconsejarnos. Y el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo son uno solo. Y ellos viven en nosotros. Claro. Por lo que hemos creído. Entonces, ese constante ánimo a hacer las cosas solamente viene de una relación con Él. Así es. En donde tú empiezas a tener la certeza de unidad, que Él vive en ti. Y la certeza de autoridad de que has sido enviado por Él. Así es, así es. Y que todo lo que está ahí revolucionándose en tu interior proviene de Él, porque eres uno en Él. Así es. Y bueno, siempre que te lances, están aquí los dos ejemplos de la contra. Sí. Los dos, ¿sí? Esas son las condiciones, la condición A y la condición B que podemos caer, ¿no? Ajá. Y las mencioné como un caso muy específico. Si sirven de algo estas condiciones es porque se logró que te identificaras
en que has estado en un lugar en el que no te sientes respaldada, y este mensaje es para decirte: la autoridad es la que viene por parte de Dios. Así es. Dios es quien te ha dado la autoridad para hacerlo. Entonces, si tienes temores, si no te sientes respaldada, si sientes que no estás validada por los hombres, no te preocupes, porque tienes un Padre que te ha dado autoridad para lanzarte. En ese caso concreto, por eso se habló de esa condición, y es la intención nada más en ese caso concreto, tomando de ejemplo lo que vivió Jesús con los judíos. Y la contraparte: estamos para ser uno, así como lo dijo, ahí está otra vez operando el mismo principio. Estamos para ser uno, y si tu condición es estar llevando la contra de algo que ya dispuso Dios en el corazón de alguien, ya no está siendo uno, y está siendo pues algo que está perjudicando al cuerpo y a la unión y todo lo que Dios quiere hacer dividir, en conjunto. Así es, unidad. estás separando en vez de unir. Entonces creo que es un paso de fe en ambos casos, de decir: ¿sabes qué? Esta es mi condición, perdón, y voy a salir de mi zona de confort dando pasos de fe para hacer un cambio en mi vida. Echando fuera el temor. Ahorita estoy hablando de... del caso B. Así es. Okay. Echando fuera... Mi juicio. Mi juicio. Ok. Y también un paso de fe de decir: me uno y me lanzo. Y cubro. Así es. Y cubro, porque cuando está la unidad del caso A y el caso B, si los judíos se hubieran unido a todo lo que Jesucristo estaba haciendo, entonces... Ahí hay unidad y todo funciona bien. Y hubiera funcionado. Hay armonía. Pero obviamente no les había sido revelado. Claro. ¿Sí? Entonces... Pero ahorita ya esto es un mensaje para que seamos muy sinceros en nuestros corazones cuál es nuestra condición, la A o la B, y ahora sabiendo que la autoridad proviene de Dios y estoy respaldado, y que en unidad con Él tengo todo lo necesario para hacerlo, lo pueda hacer, y también sepa reconocer y mi corazón esté en un lugar adecuado para unirme a lo que alguien más está haciendo. Así es. Animarlo, fortalecerlo. Apoyarnos porque somos uno. Así es. Muchas gracias por todo lo que estás aportando para este mensaje. En el momento que estamos aquí conversando, todo lo que se preparó para decir hoy se va complementando con tus aportaciones y se va construyendo en el camino. Y eso mismo habla también de la unidad y la autoridad que estamos hablando. Porque tú ejerces autoridad, yo ejerzo autoridad, nos unimos en un mismo sentir y vamos fluyendo al estar aquí conversando, desarrollando y evolucionando lo que se preparó anteriormente. Entonces, eso se me hace increíble. También en el sentido de que si pudiera llegar a faltar algo de lo que se preparó, en el momento que estamos en el cuerpo y en unión, se complementa y se suma cualquier cosa que pueda faltar. Así es. Y se revela. Así es. Se hace sencillo. Se desenvuelve. Y el Espíritu empieza a revelar cosas más profundas en el mismo momento en que nosotros estamos dispuestos a sumar, a aportar, a unirnos. Y sometidos en autoridad unos a otros, como dice el libro de Efesios. Entonces hay crecimiento. ¿Por qué? Porque no se trata nada más de ejercer una autoridad como dominio, sino se trata de que esa autoridad se sujeta de una manera voluntariamente y por amor para que crezca lo que Dios quiere que haya en nosotros. Y la máxima de la unidad es la unanimidad, que se da, por eso es un principio, porque la unidad te lleva a la unanimidad, un mismo pensamiento, un mismo sentir, para apoyar una verdad. Así es, así es. Muchas gracias. Gracias. Gracias por este tiempo, gracias por escuchar, gracias por compartir también, y muchas gracias por escucharnos y estar con nosotros.